Padre amado, limpia. Limpia, Padre, nuestra mente, limpia, Señor, nuestro corazón, limpia el ambiente, Señor, limpia los aires, Padre amado, para que nos concentremos solo en ti, Señor. Rogamos por el profesor en esta noche, rogamos por el hermano Henry, Señor, para que seas tú, Dios de gloria, añadiendo sabiduría, gracias sobre gracia, sus palabras sean bien sazonadas, Señor, para que cuando él hable, Señor amado, no hable, Señor, el ser humano, Señor, sino hable tu Santo Espíritu, dándote gracias, Señor, en esta noche. Estamos todos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Gracias, hermana Yolanda. Ok, vamos a ver. Yo voy a revisar, amén. Yo siempre estoy revisando los chats, a veces las cámaras están ocultas, ¿ok? Briana, no te veo. Sara, no te veo. Mi hermano Josué, no lo veo. Mi hermana Sandra, no la veo. Mi hermana Lisek, no la veo. Así me gusta, Briana. Bienvenida. Ok, vamos a los libros. Todos tienen libros, supongo, ¿verdad? Vamos al libro. Vamos al cuestionario número 1 en la página 11. Ok, página 11. En inglés para Anthony, page 11, ¿verdad? Por si acaso. Anthony, te voy a dar inglés, te voy a dar español gratis, ¿oíste? Clase de español. Amén. Pregunta número 1. Alguien que se anime. Hoy tenemos que ser rapidito con este cuestionario porque tenemos también que dar la lección hoy. Así que alguien que se anime, por favor, a la pregunta número 1, abra su micrófono de una vez y arranca. O si no, yo mando. ¿Quieren que lo mande? Lo mando mejor. Iván, adelante, Iván. Pregunta número 1, por favor. Pregunta número Léela uno. y me da la respuesta. Ok. En Hechos 20:21, el apóstol Pablo dice que durante su estancia en Efeso no había callado nada que fuese útil para la salvación de sus oyentes. Según el versículo 21, ¿de qué cosa testificaba a todas las personas? Bueno, del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Quién no tiene la respuesta así? Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién no la tiene así? O la pregunta sería, ¿tienen el cuestionario lleno? Los que no lo han llenado, por favor, aprovechen ahora. La respuesta que dio Iván es positiva. Del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la pregunta número 1 en pantalla. Los que no la han llenado, por favor, llénenla. Tómanse un minutito rapidito, por favor, y llénenla. Si quieren hacerle un capturing con su celular, lo pueden hacer también. Creo que están usando el celular. Bueno, pregunta número 2. Alguien que levante la mano. Nicole, pregunta número 2, por La favor. pregunta número 2 dice, ¿qué significa arrepentirse de tus pecados? Darme cuenta de que soy pecador y de que mi pecado me ha separado de Dios. Pregunta número 2. Nicole acaba de decir. Vamos a ver qué dice la pregunta número 2. Dímela completa, Nicole, porque tiene como tres subpreguntas, pero está en Ok, una sola. voy a empezar otra vez. Ujú. ¿Qué significa arrepentirte de tus pecados? Darme cuenta de que soy pecador y de que mi pecado me ha separado de Dios. Ajá. Confesar mis pecados a Dios y pedirle perdón. Ajá. Y la tercera es tener el deseo de dejar mis pecados y cambiar mi manera de vivir. Excelente. Vamos a ver. Ahí está la respuesta en pantalla. Esa es la respuesta, es acertada. Amén. Así que la respuesta está en la pantalla. Por favor, si no la tiene llena, tome su minutito y llénela.
Con la recomendación que le di la semana pasada, recuerden de llenar con lápiz por si acaso tengan alguna respuesta incorrecta, que la puedan borrar y poner la respuesta correcta. ¿Ok? Pregunta número 3. Si alguien levantó la mano, no la veo. Pregunta número 3, que no sea Nicole. ¿No llenaron ese cuestionario? Ay, bendito. Pregunta número 3. Un voluntario entonces. Si nadie la tiene, Nicole, ¿usted la tiene? Sí, yo la tengo. Iván la tiene. Iván, vamos arriba, Iván. Pregunta número 3. Ok, pregunta número 3. Bueno, es una pregunta tanto personal realmente. ¿Te hace Exacto, arrepentir de tus pecados? exacto. Por eso es que hago la pregunta, para ver si dicen algo, pero nadie dice nada. Entonces ahí está pasando dos cosas. Por eso es que me gusta tener que tenga la cámara abierta. Porque esa pregunta de tú verla, tú te das cuenta que es una pregunta personal. Yo no puedo validar la respuesta y decir incorrecta o correcta, porque es una pregunta personal. Pero nadie me levanta la mano, nadie me dice, Henry, pero esa pregunta es personal. Entonces, yo quiero, por favor, mis amados hermanos, sin que sientan presión, sino que es parte de la norma, que mantengan su cámara abierta. Quiero ver sus caras. A menos que tengan alguna, si tienen algo que no la pueden abrir, pues me mandan un mensajito en privado, Henry, no puedo abrir la cámara hoy, disculpe o lo que sea. Y entonces está bien, yo entiendo. No quiero meterle presión tampoco, pero me gusta que tengan su cámara abierta, porque imagínense que estamos en la iglesia, mis amados hermanos. Entonces, bueno verlos, me gusta verlos. Amén. La pregunta número 3 es una pregunta personal. ¿Cómo dice la pregunta, Sara? La número 3 del libro, de tu librito. Página 12, Sara. Página 12, pregunta número 3. Am, ¿Te has arrepentido así de tus pecados? ¿Sí Amén. o no? Esa es la pregunta. No me dé la respuesta, Sara. Solo quería que leas la pregunta. Esa pregunta es muy personal. El deseo mío, como su hermano en Cristo, es que todos estén convencidos de que se han arrepentido de sus pecados. Mi deseo es que todos tengan esa respuesta como sí, porque supongo que los que estamos aquí, todos somos cristianos. Amén. Así que ojalá todos tengan un sí en esa pregunta, no para llenar un requisito, no para llenar un requisito, sino que es una pregunta personal. Que el Espíritu Santo examine su corazón de cada uno de ustedes y puedan con certeza tener un sí en esa respuesta. Briana, pregunta número 4, Briana, no sé si podrías... ¿Ah? ¿Alguien habló? Briana, la número 4, ¿podrías leerla, por favor, por mí y darme tu respuesta si la tienes? Si no la tienes, no te preocupes, ¿ok? Me puedes decir que no la tiene o pongo a otro a leerla. Número 4, Briana. Ok. Am, ¿Puedes tú solo cambiar tu vida? Y la respuesta es no. Excelente. ¿Podrías decirme por qué no, Briana? Porque solo Dios puede cambiar tu vida. Excelente respuesta. Porque solo Dios puede cambiar tu manera de vivir, Briana, mi manera de vivir y la manera de vivir de todos. Nosotros solo no podemos. Y la palabra de Dios dice que cuando no teníamos a Cristo, recuerden, estábamos muertos. Eso lo hemos visto muchas veces. Estábamos muertos en delitos y pecados. Así que la respuesta es no. Pregunta número 5. Hermano Josué, ¿está por ahí? Sí, sí, Dios le bendiga. Número 5, ¿verdad? Hermano Josué, no lo veo.
Am, sí, ok. ¿Qué clase de persona podrá ayudarte a cambiar tu vida? Alguien que tenga más poder que el pecado. Porque recordemos que Jesús murió en la cruz para limpiar nuestros pecados y es el único que pudo hacer eso, porque dice su palabra que el pecado fue limpio por su sangre. Amén. Muchas gracias, hermano Josué, por su respuesta. La respuesta es entonces poder y pecado. Dice la respuesta, alguien que tenga más poder que el pecado. Y eso solamente lo hace Jesucristo. Pregunta número 6. Pregunta número 6. A ver, ¿a quién me ha mandado? Por ahí tenemos a Lisette. ¿Está disponible para leer la pregunta número 6? Dice, parece que no. Sandra, ¿está disponible para leer la pregunta 6? Ah, sí, es que mi computadora no tiene carga. Ah, está bien. Que es la 6, ¿verdad? Sí. ¿Quién es la única persona que ha demostrado tener más poder que el pecado? Es Jesucristo. Jesucristo. Muy bien, mi hermana. Gracias. Pregunta número 6. La respuesta es Jesucristo. Pregunta número 7. Smarling, ¿está por ahí? Pregunta número 7. Por favor, si puedes leerla. La 7 mismo. Ah. ¿Cómo demostró el Señor Jesús que Él tiene más poder que el pecado? Lo demostró cuando vivió una vida perfecta en este mundo. Amén. Muy bien. Recuerden que la respuesta la estoy dejando en la pantalla para los que no la tienen llena, ¿ok? Lo demostró cuando vivió una vida perfecta en este mundo. Pregunta número 8, Nicole. ¿Para qué murió el Señor Jesús? Eh, para sufrir por nosotros el castigo que merecemos. Amén. Esa es la respuesta. Ay, qué cuestionario más suave, más fácil, ¿eh? Amén. Para sufrir por nosotros el castigo que merecemos. Para eso vino Cristo. Así que para los que a veces menosprecian quizá la salvación y, ay, que eso es gratis, ay, qué fácil. Es fácil para nosotros tener acceso a ella. Solo necesitamos fe en el Señor Jesucristo. Pero para el Señor costó todo, amado hermano. Era tanto el castigo que tuvo que venir Cristo a morir por nosotros, porque nosotros mismos no hubiésemos podido salvarnos. O- ok, la número 9. La número 9. Un voluntario. Amén, amén. Adelante, mi hermano. Tener fe en el Señor Jesús. Lea la pregunta. La Amén. 9. Tener fe en el Señor Ujú, Jesús significa dos cosas. Número uno, creer que Él verdaderamente vivió una vida perfecta, ujú. que murió por nuestros pecados y que resucitó. Amén. Número dos, invitarlo a entrar en nuestro corazón como Señor soberano para gobernar según su santa voluntad. Aleluya. Muy bien. Muy bien. Ahí está la respuesta a la pregunta número 9. Excelente, excelente, excelente. Estos estudiantes son excelentes. Bendito sea el Señor. Dios lo bendiga. Estoy tomando nota, hermano. Ah, muy bien. Excelente, excelente, excelente. Tomando nota de los buenos estudiantes, digo. Ah, ok. Sí. Muy bien, sierva. Gloria al Señor. Pregunta número 10. Pregunta número 10. Anthony, ¿podría leerla, por favor? ¿Tú tienes el libro, Anthony? ¿Tú lo tienes? Ok, ¿podría leerme la pregunta número 10, por favor? Si te es posible hacerlo en español o en Sí. inglés, como tú puedas. ¿Has creído tú en Cristo de esta manera?
Ok, es una pregunta un tanto personal también, como la que vimos, la número creo 2 o 3. Esta pregunta se refiere a la pregunta 9, ¿verdad? Ujú. La pregunta 9 que leyó el hermano Josué dice, tener en el fe en el Señor Jesús significa creer que Él verdaderamente vivió una vida perfecta, que murió por nuestros pecados y que resucitó. ¿Ok? Entonces, ¿has creído tú en Cristo de esta manera? ¿Has Sí. creído tú que Cristo vivió, que murió y resucitó? Es una pregunta personal para cada uno de ustedes. Espero que al igual que la que vimos ahorita, su respuesta sea afirmativa, porque de ser negativa, entonces tendríamos que hacerle el llamado de nuevo, amén, o explicarle el evangelio de salvación. Así que en caso de que usted tenga esa pregunta negativa y que no esté seguro de su salvación, pues por favor mándenme un texto en privado a la hermana Yolanda que está ahí o a mí y nosotros le vamos a ayudar explicándole un poco el evangelio en privado. Amén. Porque esto es un grupo de estudio, no es para avergonzar a nadie. No se sienta mal. Si usted tiene duda en su corazón, si es salva, si no, si es cristiana realmente, si no lo es, no se quede callado, amado hermano. Escríbame en privado, escríbale a la hermana Yolanda y podemos ayudarle. Amén. Así que la respuesta, ojalá que sea así. Pregunta número 11. Número 11. Un voluntario, por favor. Amén. Número 11. Ujú. ¿De qué depende la seguridad de tu salvación? ¿De tus sentimientos o de Dios? La pregunta es, ¿la seguridad de mi salvación depende de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios? Amén. Respuesta número 11. Depende de Dios, del Señor Jesucristo. Exclusivamente de Él. Recuerden eso. La seguridad de mi salvación no depende de mis sentimientos y eso lo desarrollamos muy bien, ¿ok? Pregunta número 12. Nicole, Esa no la tengo. ok. Briana, está bien que no importa que no la tenga, mis amados hermanos, solo léanla. Briana, ¿podría leerme la pregunta 12, por favor? La Sí. pregunta de 12, sí. Mm. Menciona tres citas bíblicas que dicen que Dios tiene poder para guardarte seguro. Ok, hay una cita que es muy conocida, que la leímos. Segunda de Timoteo 1:12 es una. Dice, yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Las respuestas están en la pregunta, en la página 10. Tenemos segunda de Timoteo 1:12. Tenemos Juan 10:27 al 30 también. Tenemos a Hebreo 10:23. Tenemos a Juan 5:24. Tenemos a Juan 3:16. Tenemos a Mateo 28:20. Hay muchísimos versículos ahí. En la página 10. Los últimos cuatro párrafos. Ahí está la respuesta. Amén. A la pregunta 12. Yo puse por lo menos cuatro, por lo menos tres. Segunda de Timoteo 1:12, Juan 10:27 al 30 y Judas 24. Judas, versículo 24. La pregunta número 13, Iván. Pregunta 13 nos dice, según Juan 3:16, ¿qué te prometió Dios si pones tu fe en Él? Él prometió vida eterna. Aleluya. Prometió vida eterna. Muy bien. Muy bien. Prometió vida eterna. La número 14. ¿Quién se anima a leerla? Están tímidos mis hijos. Amén, hermano. Adelante, hermano Josué. Según Juan 5:24, que prometió Cristo si oyes su palabra y crees, que tengo vida eterna, que no vendré a condenación y que he pasado de muerte a vida. Amén. Recuerden que ese versículo lo memorizamos, ¿eh? Así que nadie debería tener esa pregunta vacía. Ese fue uno de los versículos que memorizamos cuando empezamos el estudio de la semana pasada. Así que Juan 5:24 dice, el que cree en mí, ¿cómo es?
El que cree en mí oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y por último, la pregunta 15 dice, me toca a mí. Si tuvieras que morir en este momento, ¿tienes la seguridad de que irías a estar eternamente con Cristo en el cielo? Si usted puso no, por favor, escríbame en privado cuando termine el estudio. Si usted puso no sé, también escríbame en privado. Le estoy hablando en serio. Si usted puso sí, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, que tenemos que estar preparados y seguros en esta salvación. Amén. Así que preguntas, comentarios. Ya tenemos la unidad llena, ¿verdad? El cuestionario lo tenemos todo lleno. Ahí están las preguntas. Voy a tratar de enviar el slide cuando termine la clase al grupo. Le debo también la clase en video de la semana pasada. Se la voy a dar. La voy a estar subiendo en la semana si Dios quiere y le paso el link para que la puedan ver los que no se conectaron. Vamos entonces a la clase de hoy. El estudio de hoy, amados hermanos, se llama Ahora Cristo vive en ti. Vamos todo a la página número 13. Podríamos decir que están, bueno, son las 8:27 ya, pero la lección de hoy es corta. Así que creo que nos va a dar el tiempo sin problema. Media hora lo hacemos. Ok, Cristo vive en mí. Amén. Tenemos un versículo para memorizar. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20, versículo para memorizar. Tienen una semana para aprenderse ese versículo. Espero que hayan podido aprenderse los dos de la semana pasada. Y si logran aprenderse los dos de la semana pasada más el de hoy, tendrían 3 versículos memorizados en 2 semanas. Eso sería un plus. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Gálatas 2:20, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Repita, por favor, ese versículo hoy, mañana, durante toda la semana, hasta que logre memorizarlo. Vamos a hacer ejercicio con nuestra memoria. Vamos a aprender el versículo de memoria. Un versículo por semana. Amén. Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Ok? Entonces, leyendo un poco, en nuestra lección anterior hablábamos de lo que debe hacer para tener la certeza de que eres salvo. Eso es un pequeño repaso. Amén. Sígame en la página 13. Recordarás que dijimos que primero debes cumplir las condiciones de la salvación y luego debes confiar en Dios. Debes confiar tanto en su poder para guardarte como en su fidelidad para cumplir todo lo que lo que te tiene prometido. El segundo párrafo dice, la gloriosa verdad que has de entender esta semana es que ya Cristo vive en ti. Ahora que somos salvos, tenemos que tener la certeza, mis amados hermanos, y la seguridad de que ahora Cristo vive en nosotros. Y saber que Cristo vive en nosotros conlleva muchas cosas. Amén. Conlleva ajustar muchas cosas, caminar con sumo cuidado, cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestros sentidos, nuestra vista, nuestra boca, nuestros ojos que ven, nuestra lengua que habla, nuestra boca, nuestros oídos que escuchan, nuestras manos que tocan. Tenemos que tener sumamente cuidado. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Quien nos gobierna es el Señor. Primero veremos la evidencia bíblica de que así es. Después vamos a pensar en lo que esto significa. Amén, mi hermanito Iván. Continúe por favor con el siguiente párrafo después de mí. Ok. Siguiente párrafo nos dice la verdad de que ya tienes la vida eterna está garantizada por la veracidad de Dios mismo.
En Juan 3:16, él dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo te obliga a concluir que si has puesto tu fe en Jesús, una de dos cosas tuvo que resultar. O bien Dios te dio la vida eterna como prometió hacerlo, o es un mentiroso. Y pensar que Dios sea capaz de mentir es el colmo de los absurdos. Exactamente. Entonces, nos cuesta solamente creer de que sí, de que Él nos dio la vida eterna. Ese versículo de Juan 3:16 es sumamente conocido y es sumamente importante que nosotros lo tengamos muy presente en nuestra vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si Cristo nos dio vida eterna, significa entonces que Cristo vive en nosotros, amados hermanos. Créalo, siéntalo, vívalo y dé gracias a Dios por eso. Porque si Cristo vive en nosotros, ya nuestra manera de vivir debe ser diferente. Vamos a ver dos verdades fundamentales en esta noche. La primera es que la presencia de Cristo en ti te asegura que tienes vida eterna. Y la segunda verdad que vamos a ver es que la presencia de Cristo en ti te capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana. Amén. Gloria al Señor. Así que vamos a continuar con el desarrollo de esta lección. Vamos a buscar Romanos capítulo 8, versículo 10 y vamos a buscar Colosenses 1:27. Por favor, Sara, si puede buscarme Romanos 8:10 y Brianna, que está ahí mismo al ladito, Colosenses 1:27. Romanos 8:10. Vamos a buscarlo todo para acompañar a mi hermana. Romanos 8:10 y Brianna, Colosenses 1:27. Sara, cuando lo tenga, puede leerlo, por favor. Okay. Romanos Yes. 8, capítulo 8, 8, versículo 10. Wait. One. 8:10. Ok, 8:10. La palabra de Dios se da en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Amén. Gracias, Sara. Y si Cristo está en ustedes, dice la versión Biblia de las Américas, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si y dice el 11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en ustedes. La presencia de Cristo en ti, en nosotros, asegura que tenemos vida eterna. Así que es sumamente importante la presencia de Cristo en nosotros. Y la presencia de Cristo está en todo aquel que ha confesado a Cristo como Señor y Salvador. Briana, Colosenses 1:27, por favor. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. A estos, dice Pablo a los colosenses, Dios quiso dar a conocer
¿Cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles? ¿Cuál es el misterio? El evangelio, la salvación por la fe, el regalo gratuito que Cristo ha provisto a cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Y debe ser para ustedes y para mí un gozo constante, una fe continua y una esperanza gloriosa, saber de que lo que fue oculto en otros tiempos, Dios lo ha revelado a aquellos que le aman. Cristo viviendo en nosotros hace posible ese misterio. Cristo viviendo en nosotros hace posible esa esperanza de gloria que dice Colosenses capítulo 1, versículo 27. La presencia de Cristo en ti te asegura que tienes vida eterna. A ver, a ver, a ver, a ver. No quiero hacerlo participativo, como siempre. Nicole, por favor, ¿podría leerme lo que ves en pantalla? Lo de abajo. Sí. Ok, cuando nacemos de nuevo, nos unimos a Cristo en su vida, muerte y resurrección. Amén. Gracias, Nicole. Cuando nacemos de nuevo, nos unimos a Cristo en vida, muerte y resurrección. ¿Qué significa esto? Que de la misma manera que Cristo murió físicamente, nuestro viejo hombre muere con Cristo. Amén. De la misma manera que Cristo resucitó, nosotros resucitamos con Cristo a vida nueva. Por eso, decía Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Decía Pablo. Y lo que ahora vivo en la fe, lo que ahora vivo en la carne, ¿verdad? En mi vieja naturaleza, en este cuerpo caído, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El segundo punto que dice, hermano Josué, ¿podría leer, por favor? Amén. La presencia de Cristo en ti está garantizada por la enseñanza inspirada de Pablo en 2 Corintios 13:5. El apóstol hace la siguiente pregunta: ¿O no, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? El sentido de esta pregunta se aclara bastante en la traducción de la versión popular, que dice así: no se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes, a menos que sean falsos creyentes. Mayor claridad no puede haber. El Señor Jesús vive dentro de cada verdadera creyente. Sigue la pregunta. Oh, pero ¿qué significa esto? ¿Qué valor tiene el hecho de que ahora Cristo vive en ti? Muy bien, dejémoslo ahí. Lo vamos a seguir viendo ahora. El Señor Jesús vive dentro de cada verdadero creyente, dice su pantalla ahí. El Señor Jesús vive dentro de cada verdadero creyente. Y eso lo vimos en en el capítulo 13, versículo 15, que leyó nuestro hermano Josué. Segunda de Corintios 13, 5. Sí, que dice mi versión, la versión Biblia de las Américas: pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba, dice la versión Biblia de las Américas. Ese versículo lo que dice en la Biblia Reina Valera 60, que probemos, que nos examinemos a nosotros mismos si realmente estamos en la fe. Dice la versión Reina Valera, 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Entonces ahí sale la parte que leyó Josué en el libro.
¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? En otras palabras, lo que decía la versión Biblia, Nueva Traducción Viviente, a menos que seamos falsos cristianos. Amados hermanos, es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de ustedes que están conectados en esta noche en este estudio, examinarse si realmente ustedes han creído en Cristo como Señor y Salvador. Examinarse si realmente ustedes han nacido de nuevo. Examinarse si realmente se ha cumplido en ustedes, y estoy hablando en sentido espiritual, que ustedes emocionalmente se examinen y digan si realmente ustedes han cumplido los 3 pasos que vimos el martes pasado, si se han arrepentido de sus pecados, si han confesado el pecado a Dios, si se han apartado y si han vuelto y si se han vuelto a Dios en arrepentimiento. Corintios lo está diciendo ahí en el 2 de Corintios 13:5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dice entonces el final de ese versículo que Cristo está en nosotros a menos que seamos falsos creyentes. Amén. No seamos falsos creyentes. Seamos de lo que creen. Seamos de lo que seamos de lo que estamos conscientes que Cristo vive en nosotros. Les recuerdo, mis amados hermanos, que tendremos al final una sección de preguntas y cuestionario y comentario para que usted vaya anotando su pregunta a medida que vayamos desarrollando el tema y al final me la hacen. Amén. No se vaya con dudas, no se vaya con preguntas, no se quede calladito, no le dé pena, como dicen algunos, y vergüenza, como decimos nosotros. No le dé vergüenza de preguntar. No se vaya con duda de esta clase. Amén. Eh, continuamos leyendo aquí, nuestra esperanza de alcanzar la gloria celestial está garantizada por el hecho de que ahora mismo Cristo vive en nosotros. Nuestra esperanza de alcanzar la gloria celestial está garantizada en lo que el mismo Señor Jesús dijo sobre nosotros o sobre la salvación. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si creemos en Cristo, se nos garantiza la vida eterna. Amén. All right. El segundo punto que vamos a ver en esta noche es que está en la página número 14, que dice, la presencia de Cristo en ti te capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana. Amén. Gloria al Señor. Yo quiero escuchar a mi hermana Lisette. Lisette, ¿es posible que usted me pueda leer la página 14, el primer párrafo, por favor? No. Ok, hermana Sandra. ¿Usted tiene el libro, hermana Sandra? Hermana Sandra no está disponible, creo. O es que no le funciona a ella la computadora bien. Ah, ok. Perfecto, Pero va a perfecto. usar mi teléfono. Ah, muy bien, hermana Sandra. El primer párrafo de la página 14. El primer párrafo. Le dice, esto creo que me ayuda. No. En segundo lugar, ok, perdón. En segundo lugar, la presencia de Cristo en ti, la capacidad de vivir en, en vida verdaderamente cristiana, sea cuáles fueron las circunstancias que te rodean. Amén. En segundo lugar, la presencia de Cristo en ti te capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana. Lo estamos viendo en pantalla. Sean cuales fueren las circunstancias que te rodean, amado. Sin la presencia de Cristo en nosotros, no es posible vivir una vida cristiana. No es por tu esfuerzo, no es porque tú eres bueno, no es porque, ay, que tú eres tan
No, no, no. Hay gente que dicen, yo nunca estuve en el mundo. No, yo siempre fui una persona creyente. Bueno, pero no era cristiano. Podía creer, pero no era cristiano. Si el impío trata de vivir una vida como dice la palabra, le es imposible. Solo en Cristo, solo Cristo, solo la presencia de Cristo en ti te capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana. Y lo vimos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir en Cristo, mis amados hermanos, significa que ahora eres libre de toda condenación. Vivir en Cristo significa que ahora es libre de toda condenación. Estoy leyendo en la pantalla. Amén. Eres libre de toda condenación. Si alguien, por favor, me busca Romanos 6:6. Alguien me busca Romanos 6:6, por favor, y me lo lee. Y alguien me busca Colosenses 2:13. El que tenga Romanos 6:6, me lo lee cuando pueda. Hermana Amén. Yolanda, ¿podría buscarme, hermana Yolanda, Colosenses 2:13, please? Amén. Romanos 6:6. Romanos 6:6, Iván, por favor. Romanos 6:6 nos dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aleluya, aleluya. Amén. ¿Se entiende ese versículo? Sabiendo esto que nuestro viejo hombre, ay, que yo soy así, ay, que yo soy peleón, ay, que yo... No, 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 no. Romanos 6:6. Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado, ¿quién es él? ¿A quién él se refiere ahí? A Cristo, ¿verdad? Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es él? Cristo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así, mis amados hermanos, que vivir en Cristo significa que ahora es libre de toda condenación. Colosenses 2:13. Al creyente se le ha quitado la vieja naturaleza y se le ha revestido de la nueva. Colosenses 2:13. Yolanda Peña. Yolanda Peña está conectada. Yo creo que no. Amén, sí, le estaba quitando el mudo, sí. Ah, Colosenses 2:13 dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. amén, mis amados hermanos. Al creyente se le ha quitado la vieja naturaleza cuando creyó en Cristo y se le ha revestido de la nueva. Así que ahora Cristo vive en ti. Ahora Cristo vive en nosotros por todo lo que estamos viendo en esta noche. Somos libres de condenación. Vivimos en una nueva naturaleza. Cristo nos capacita para vivir una vida verdaderamente cristiana, no una vida a medias. Y estamos viendo versículos bíblicos que son claves para entender el papel de Cristo morando o habitando en nosotros. Amén. Gloria al Señor. Así que el siguiente punto, cuando aceptamos el regalo de la salvación, hacemos un compromiso consciente de servir a Dios para toda la vida. Escuche, cuando aceptamos el regalo de la salvación, hacemos un compromiso consciente de servir a Dios para toda la vida. Mis hermanos, nuestro compromiso a ser cristiano no es un compromiso quizás emocional, es un compromiso consciente. ¿Qué significa? Que estamos conscientes de que servimos a Cristo. Y aunque nos llame el deseo de hacer otras cosas fuera de la voluntad de Dios, mi conciencia
conscientemente, yo digo, no, ya yo soy propiedad de Cristo. ¿Podría, por favor, alguien buscar a Efesios capítulo 4, 22 al 24? Nicole, por favor. Ya lo ¿Tienes tu tengo. Biblia ahí? No. Sí, sí. Ok. Ok. Efesios 4, 22 al 24, por favor. Dice la palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, es despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en espíritu de vuestra mente y vestíos de de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Qué hermosa palabra, mis amados hermanos. Estos versículos anótenlo, por favor. No se lo guarden, no se les olvide que son versículos sumamente importantes que tienen que ver con el tema de esta noche, de nosotros, de nuestro cuerpo donde habita Cristo. Estos versículos de Efesios 4 es importantísimo, esos tres versículos que vimos ahí. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga lo que dice. El Señor lo dice, lo voy a despojar, ¿verdad que no? El Señor lo dice, lo ordeno que se despojen. No, el Señor le dice a usted, mira, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate, despójate. Nadie lo va a hacer por ti. Amén. Cristo te salvó. Y esto es importante que ustedes lo entiendan. Cristo te salvó, pero ya tú no estás en el cielo. Tú vives todavía en un cuerpo que le da deseo de pecar, que le da deseo de hacer la voluntad del diablo y no la voluntad de Dios. Entonces, nosotros tenemos que luchar con esa vieja naturaleza todos los días de nuestra vida. Por eso dice ese mandato que está en su pantalla, en la pantalla de su teléfono. Cuando aceptamos el regalo de la salvación, hacemos un compromiso consciente de servir a Dios para toda la vida. ¿Por qué? Por los versículos que leía Nicole ahora. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójese. ¿Cómo usted se despoja, amado hermano? Mire, ese celular que usted me ve en la mano, hay días que yo tengo que hacer una limpieza y comenzar a borrar, a bloquear números. Despójate, despójate. Cuando vienen a tentarte, tú no puedes coquetear con eso, no, despójate, despójate. Las amistades que te sacan de Cristo, evangelízala. Si tú ves que no están en eso, ora por ello, pero apártate. Apártate. Porque si te quedas ahí, si sigues yendo a sus paris, si sigue yendo a sus reuniones donde se habla de doble sentido, se habla de cosas indebidas, si tú sigues yendo a esas actividades, si sigues teniendo ese vínculo, si sigues viendo programas donde te incitan al sexo, a la promiscuidad, si tú sigues viendo tus series favoritas donde lo que están haciendo cosas indebidas, tú vas a seguir contaminándote. Y la palabra de Dios te dice, en cuanto a la pasada, dice a la presente vida, dice a la presente manera de vivir ahí. No, dice en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Sabes por qué? Porque ya Pablo le está hablando a creyentes en Efesios de la misma forma que la palabra nos está hablando a nosotros que somos creyentes. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, oiga lo que dice, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Y qué dice? Renuévense en el espíritu de nuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según el mundo. Ay, eso es lo que dice ahí. Ah, no, ¿verdad que no? Dice creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De manera, mis amados hermanos, que tenemos que vestirnos del nuevo hombre. Dice el próximo punto, el Espíritu Santo de Dios en nosotros es un sello de que le pertenecemos. Y vamos a ver ahí mismo el versículo 30 del mismo capítulo 4 de Efesios.
El versículo 30, ¿sabe qué dice? Briana, pues, ¿podría leerme ese versículo, por favor, ahí mismo en el 4, Briana? En el 30 del mismo capítulo 4. Oh, sí. Eh, Efesios 4:13 30. o 30, sí, sí. Mm. Ok. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Espera. Ok. La palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Amén. Gracias, Briana. ¿Saben ustedes qué significa contristar? ¿Sí o no? ¿Saben o no saben? ¿Saben? No. Contristar significa entristecer. ¿Ok? Recuerden que cuando ustedes recibieron a Cristo por la fe, fueron bautizados con el Espíritu Santo, o sea, sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en ustedes. Entonces, Pablo le está exhortando a los creyentes en Efesios, primero en el versículo 22, ya lo leímos, que se despojan del viejo hombre y que se renueven en el Espíritu, ¿verdad? Si ustedes miran el 25, dice, desechen la mentira y hablen la verdad, porque son miembros unos del otro. Dice en el 26 ahí mismo, aírense, o sea, moléstense, enójense, pero no pequen, no le den lugar al diablo. ¿Ok? Dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. En el 17 dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje con sus manos, para que tenga algo que compartir con lo que tenga necesidad. En el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino una palabra que sea necesaria para la edificación, a fin que le den gracia a los que escuchan. Y el 30 que leyó Breana, entonces dice, y no entristezcan al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Desde que nosotros creímos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo mora en ustedes, en mí, en todo aquel que ha nacido de nuevo, mora el Espíritu Santo por momento, por ratico, cuando van a la iglesia nada más. ¿Eso es lo que dice la Biblia? No, mora permanentemente en ustedes. Eso significa que el Espíritu Santo está morando en ustedes cuando ustedes están en el celular, mirando cosas quizás que no deben. El Espíritu Santo está ahí. Y si ustedes no sienten una reprensión cuando están mirando cosas indebidas, cosas indebidas, si no sienten reprensión mirando cosas indebidas en ese teléfono, entonces tienen que revisarse si han nacido de nuevo. Porque el Espíritu automáticamente hacemos algo indebido. En algún momento el Espíritu Santo te sale y se contricta y tiene tú una tristeza tremenda porque siente que le ha fallado a Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo que vive en ustedes. Amén. Así que hasta aquí esta clase. Espero que haya sido de edificación a sus vidas. Ahí viene la sección de preguntas y el cuestionario lo vamos a dejar para los primeros 10 minutos del próximo martes. El cuestionario que corresponde a la lección 2. Por favor, traten de llenarlos y abran sus micrófonos y hagan sus preguntas. Ahí está la hermana Yolanda para ayudarnos, ¿verdad? Que en la otra semana me dejó solo. Ya ella ha vuelto. Abran sus micrófonos, abran sus cámaras, lo que desean, y hagan sus preguntas o comentarios. Por favor, quiero escuchar qué le ha gustado de esta clase, qué le ha llamado la atención. Amén, amén. Antes de irnos, son las 9:01, quedan todavía 5 minutos ahí. Uno a la vez. Uno a la vez, uno a la vez. Ay, no se pasen, no se pasen. ¿No hay pregunta?
¿No hay pregunta? Ay, ¿todo está claro? Parece que hay buen maestro entonces, ¿verdad? Eso Sí, me, eso pre- iba a decir yo, que es muy buen maestro, porque todo quedó muy bien. eso me preocupa a mí cuando hay esos silencios así en los grupos. Gloria al Ok, Señor. El Señor es bueno. el cuestionario de la próxima semana ahí tú vas a saber. Ahí sabremos quiénes sí. Exactamente, Iván. En el cuestionario de la próxima semana va a estar muy bueno ese cuestionario. Vamos a ver si es verdad que el maestro está enseñando. Espero, mis amados hermanos, de verdad que esta clase les sea de mucha utilidad. Por favor, le insto, le suplico que vuelvan y lean esos versículos que anotaron en sus casas. Son muy buenos. Le habla sobre Cristo habitando en nosotros. Lean cada versículo, memoricen los que puedan, estudien el texto. Si tienen alguna pregunta mientras sigan repasando esa lección, háganmela llegar y yo con gusto le voy a ayudar en lo que pueda. Amén. Yo Así que quería hasta aquí mi añadir algo consejo. antes de cerrar. Yo Ujú. pienso que esta clase es algo, de verdad, algo que nos lleva más a la adoración, adorar a Dios. O sea, como yo, siendo tan alejado de Dios, ni siquiera pensaba en Dios, no quería estar en las cosas de Dios. ¿Cómo es que ahora el Señor me llama, me atrae, me santifica y que ahora vive en mí? O Mm, sea, es algo que tú dices, ¿cómo así? Si yo no, y eso llena tanto el corazón del cristiano, cuando tú sabes que de todo, de todas las cosas que Dios es y Dios hace, una de ellas es estar en ti y guiarte y encaminarte. mm, Y como que guía nuestros pasos, nos hace sentir seguros, nos hace sentir eh, confiados, nos hace sentir llenos. Es algo tan precioso, de verdad. Y eso es uno de los puntos que cuando nosotros nos ponemos a adorar a Dios, vemos lo que Dios hace, cómo se mueve, los milagros que hace en medio de nosotros, pero que Dios vive en mí. Eso es algo, le digo la verdad, mis amados hermanos, que ni siquiera el profeta Jeremías pudo experimentarlo. Él predijo eso, ¿verdad? Lo profetizó 700 años antes de Cristo, era un hombre, un siervo de Dios, pero él no pudo experimentar que el Espíritu Santo viviera en él así como vive en nosotros, de manera continua. No lo pudo experimentar. Claro, habían hombres ungidos en ese tiempo, ¿verdad? El Señor usaba de vez en cuando a un ungido de Dios para hablar al pueblo, para mostrar su santidad, para mostrar su poder. Pero dice la palabra que nosotros somos todos ungidos. ujú, Todo el que cree en Cristo es ungido. Si nos vamos a primera de Pedro 1:9 o 2:9, que dice, más vosotros sois linaje escogido, pueblo de Dios. Y eso llena mi corazón porque para este tiempo nos ha levantado Dios. Es como, hay grandes personas en la Biblia y esto me tocó a mí, como que llena el corazón nuestro. ujú, Amén. ujú. Eso era lo que quería añadir. Amén. Muchas gracias, amada hermana. Sí, Sí. de verdad que sí. Dios es tremendo. Saber que Cristo vive en nosotros y ese gozo que nos da. Cada vez que usted se levanta en la mañana, que usted siente ese gozo, ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de adorarle, ese deseo de compartir con su hermano, ese deseo de estudiar la palabra, es un vivo testimonio de que Cristo, el Espíritu Santo, está morando en usted, de que Cristo vive en usted. Amén. Así que le insto a seguir, amado, con su plan bíblico, estudiando la Biblia también. No desmaye, continúe estudiando la palabra de Dios y siga creciendo en el conocimiento y la madurez espiritual. Amén. Así que nos despedimos dándole gracias al Señor. Nos vemos el próximo miércoles en la iglesia, lo que puedan ir. Y el viernes también hay culto a las 7:30. Y el domingo estamos en la mañana, a las 10 de la mañana, en nuestra escuela bíblica. Amén. Vamos a orar para despedirnos entonces, si no hay preguntas. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por el privilegio que nos da de poder compartir este grupo de hermanos, tu palabra, estudiar tu palabra en esta noche. Gracias por la sabiduría que ponen cada uno de ellos al estudiarla. Señor, y por permitirnos a nosotros ser edificados con el glorioso mensaje del Evangelio. Ayuda a tus hijos, Señor, a estar seguros de la salvación que tú le has otorgado por pura gracia. Pero también ayúdales a entender, Señor, y a estar seguros también de que Cristo, nuestro Salvador, vive en nosotros. Ayúdanos, Señor, a despojarnos de nuestra vieja naturaleza que aún nos ataca. Y ayúdanos, Señor amado, a ser revestidos de la vieja naturaleza.
Gracias, Cristo, porque nos ha dicho en Efesios, en esta noche, en Efesios 4, que nos despojemos de nuestra antigua manera de vivir. Ayúdanos, Señor. Sabemos que el enemigo nos zarandea, que nos ataca, que nos tienta para que nosotros no nos despojemos de esa vieja naturaleza, sino que la alimentemos con vanas costumbres y malos hábitos o hábitos viejos que teníamos, Señor, cuando no éramos salvos en ti. Pero ahora, Señor amado, tú nos mandas revestirnos del viejo hombre que es conforme a la verdad y a la santidad de Dios. Ayúdanos, Señor, a que nuestra santidad no sea solo por fuera, sino que nuestro corazón esté caminando en integridad dentro y que nuestra mente sea renovada y transformada por el poder del Evangelio. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Bendícenos, Señor, y aquellos que no pudieron conectarse, también bendícele. Permítele, Señor, conectarse y recibir esta gloriosa clase de fundamentos bíblicos. En el nombre de Jesús nos despedimos de este momento. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados. Que tengan feliz noche, que puedan descansar y que Cristo les bendiga de manera muy especial. Amén. Amén.